Hola, buenos días queridos seguidores y bienvenidos una semana más a nuestra pequeña clase de español. Hoy os tenemos preparada una clase cultural. Queremos presentaros, queremos que conozcáis y que interpretéis uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura, precisamente de un español, de Pablo Ruiz Picasso. Y concretamente vamos a hablar del Guernica, un cuadro que seguro que todos habéis visto alguna vez, habéis leído sobre él, pero que hoy os vamos a intentar traer de cerca, intentar explorar, intentar interpretar cuál es su principal simbología y también entender cuál fue el contexto en el que se pintó y también conocer, claro, un poco más de Pablo Ruiz Picasso. De esta forma, nuestra entrada de hoy la hemos estructurado primero con una brevísima introducción de Picasso, después un contexto histórico sobre el Guernica y finalmente el análisis de las principales figuras, de lo que simbolizan, de lo que quieren decir, de lo que nos pueden transmitir dentro del cuadro. Así que adelante vídeo. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881. Con 23 años se instaló en París, en Montmartre. El ambiente de este círculo le influenció mucho en sus pinturas y fue ahí donde desarrolló su época rosa, caracterizada por el uso de tonos pastel en sus pinturas. Pasando por diferentes etapas como la azul, llegó poco a poco a la que realmente fue la más brillante, la que más destacó. Con el cubismo intentó retratar la naturaleza a través de figuras geométricas. Pasó de dibujar de una manera estructurada a dibujar una manera un poco más desestructurada. Según en palabras del propio pintor, él tuvo que aprender durante toda su vida a dibujar con la libertad que dibujan los niños. La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y militar que se desencadenó en España tras fracasar el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y quedaría por terminada en 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura hasta 1975. Dentro de este contexto de guerra civil, el bando que todavía estaba en el poder, pero que estaba a punto de perderlo, le pide un encargo a Picasso para que, a través de una obra, pudiese explicar la situación que se estaba viviendo en España. Es decir, es un encargo que recibe el propio pintor para que se exponga en una exposición universal que se estaba desarrollando en París y a través de la cual intentara explicar al mundo qué es lo que estaba sucediendo en España. Para este motivo, Picasso acepta el desafío de pintar este cuadro que viajaría hacia una exposición universal y decide retratar un acontecimiento que sucedió en una ciudad llamada Guernica. Esto es muy importante porque Guernica, además de ser el nombre del cuadro, es el nombre de una ciudad que fue bombardeada. La tarde del 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad de Guernica fue bombardeada durante más de 3 horas por la aviación alemana. Más de 1.600 víctimas perecieron en el bombardeo. Hitler, aliado del general Franco en la Guerra Civil de España, quería aterrorizar a la población civil y hacer más sencilla la tomada del País Vasco. Picasso, impactado por este acontecimiento, ante este ataque a una población civil, decide utilizarlo como símbolo, como mensaje de la injusticia que se estaba viviendo en España. Y es este acontecimiento, este bombardeo de apenas horas que devastó una ciudad sin ninguna razón aparente, fue el motivo que utilizó para pintar su cuadro. Es importante entender esto
porque es el cuadro, por tanto, de un bombardeo que sucede en un país que estaba en guerra, que estaba a punto de comenzar una dictadura, y también con ese elemento fundamental de mensaje hacia el mundo, es decir, es un cuadro que se utiliza para trasladar un mensaje a una exposición universal. Sobre el cuadro hay muchas interpretaciones y muchas simbologías, muchas versiones de interpretación. El propio Picasso nunca quiso desvelar una única interpretación precisamente para que cada uno pudiera hacer cuantas más interpretaciones mejor. El Guernica se pintó en 21 días y es un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 3,5 metros y 7,8 de ancho. A pesar de su título y de las circunstancias en las que fueron realizadas, no hay ninguna alusión directa ni al bombardeo ni a la Guerra Civil Española. Es por tanto un cuadro simbólico y no narrativo, es decir, utiliza los elementos simbólicos para contar una historia. Vamos a analizar las principales figuras que componen este cuadro de grandes dimensiones. Y empezamos por una de las figuras más llamativas, que es el toro. El toro aparece a la izquierda del cuadro con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Este voltea y parece mostrarse aturdido ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado sobre el simbolismo del toro, Picasso indicó que simbolizaba la brutalidad y la oscuridad. Se ha indicado también que la figura del toro, como en otros cuadros anteriores de Picasso, como la Minotauromaquia de 1935, puede ser, en cierto modo, un autorretrato del propio artista. También existen interpretaciones que lo vinculan como símbolo de España. Entendiendo que esto es un cuadro que se expone en una exposición universal, el elemento más simbólico o más alegórico al país lo utilizaría o sería interpretado a través del toro. La madre con el hijo muerto, que podemos encontrar debajo del toro, está como protegida por el propio toro, con la cara vuelta mirando hacia el cielo, como en un pedido de dolor, de grito, de ayuda. Su lengua está afilada como un cuchillo y sus ojos tienen forma de lágrimas, como podéis comprobar. Sostiene en sus brazos a su hijo ya muerto. Y los hijos del niño no tienen pupilas, ya que está muerto. El modelo iconográfico de esta figura es, según los críticos, la Pietà. Esto es la representación habitual en el arte cristiano de la Virgen María, sosteniendo en sus brazos a su hijo muerto. Encontramos también una paloma situada entre el toro y el caballo, a la altura de sus cabezas más o menos. No resulta visible a simple vista, pues excepto por una franja de color blanco se puede intuir. Es del mismo color que el fondo y únicamente está trazada su silueta. Tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Generalmente se ha considerado como un símbolo de la paz rota. El guerrero muerto, que en realidad solo aparecen los restos de la cabeza, brazo completo o antebrazo derecho y antebrazo izquierdo. Un brazo tiene la mano extendida y otro brazo sostiene una espada rota y una flor, que puede interpretarse como un rayo de esperanza dentro de ese clima tan desolador. Llama la atención también el caballo, que ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda. Adelanta una de las patas delanteras para mantener el equilibrio, pues parece a punto de caerse. En su costado se abre una herida vertical y está además atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta, de donde sobresale la lengua, terminada también en punta. Su cabeza y su cuello son grises, el pecho y una de sus patas de color blanco, y el resto de su cuerpo está recubierto por pequeños trazos. Encontramos también una mujer arrodillada que, pues está herida y se acerca al caballo para descansar de sus heridas.
La pierna de la mujer que camina hacia adentro está visiblemente deslocada o cortada, amputada, con una hemorragia que trata de frenar inútilmente con la mano derecha, por lo que lleva a la pierna arrastrada y ya medio muerta. También tenemos la mujer con el quinqué que ilumina la estancia con una vela y avanza con la mirada perdida, como en un estado de shock. Esta mujer se interpreta como una alegoría fantasmagórica de la República. Tiene su otra mano aprisionándose el pecho justo entre sus dos senos, que salen a relucir a través de una ventana. Y tenemos un elemento central que es este ojo con esta bombilla. Realmente, bueno, pues aquí también hay miles de interpretaciones. El ojo puede ser símbolo del sol, el sol empequeñecido. Si imaginamos un bombardeo todo lleno de humo y de repente pues vemos el sol entre el humo, podemos ver una figura del sol empequeñecida, pero también vemos como una especie de bombilla, como pupila dentro del sol. También existen muchas interpretaciones. Puede ser un símbolo de la guerra, de las bombas también. Recordamos que en español es bombilla viene de bomba, y esto es la historia de un bombardeo. Pues bien, sobre este cuadro hay miles de interpretaciones. A mí, a nivel general, es un cuadro que me impacta muchísimo, no solo por las dimensiones, sino también por el color, por el dinamismo, por el sonido que esconden sus figuras. Entender el contexto es muy importante porque vamos a sentir todo ese caos que podemos imaginar en un bombardeo durante tan poco tiempo. Con lo cual, bueno, yo os invito a que lo conozcáis. Actualmente lo podéis encontrar, este cuadro, en el Museo Reina Sofía de España. Y bueno, y sobre todo también destacar la importancia de toda la trayectoria y de todos los lugares por los que ha viajado, ¿no? Hay que recordar que la Guerra Civil Española la gana el bando opuesto a quien fue o de quien fue solicitado este pedido. Una vez empieza la dictadura, el propio Picasso pide y deja por escrito que ese cuadro no puede ir a España hasta que no esté instaurada una democracia. El cuadro va a Nueva York y solamente cuando se instaura la democracia el cuadro vuelve a España. Es decir, que es un cuadro muy interesante, no solamente por el momento histórico en el que fue pintado, sino también por toda la historia que conlleva dentro del propio cuadro. Actualmente, ya os digo, os podéis ver en el Museo Reina Sofía. Pues espero que os haya resultado interesante y que, por supuesto, compartáis qué os transmite este cuadro, qué sensaciones, que compartáis esos comentarios aquí, debajo del post. Y nada, y nos vemos dentro de muy poco. ¡Chao!